Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 17 de junio 2020. Gente común que dejó huella es nuestra serie. Estamos en el devocional número 5. Recuerdan, terminamos con el carcelero de Filipos y ahora vamos con un nuevo personaje, es una mujer. Se llama Rahab y le llamaremos la mujer inmoral que llegó a ser renombrada. Nos basaremos en diferentes textos bíblicos, pero básicamente en Josué capítulo 2, versículo 1 al 24. Déjenme introduzco de esta manera. Uno de los problemas más terribles de la humanidad que se ha manifestado en todas las épocas de la historia es la injusta y nefasta discriminación. La discriminación por diferentes causas, y una de ellas es por causa de el sexo, hombre-mujer. Y tristemente se ha discriminado a la mujer. Aún en nuestra época existe una doble moral que califica imparcialmente las acciones de acuerdo con el sexo de la persona, no en todos los casos, no en todas las culturas, pero sí en algunas culturas. Sin embargo, si hay alguien que libera de esos prejuicios, es Dios. Y si hay un libro que dignifica a la mujer, es la Biblia. Si hay un libro que reprueba la discriminación, es la palabra del Señor. En el pasaje que hoy nos ocupa, nos encontramos con una mujer a quien se le da el calificativo de ramera. En su cultura así se le llamaba, y cuya vida resulta un ejemplo extraordinario de la gracia de Dios manifestada. Comete un grave error quien dice que la Biblia es un libro antiguo y que tiene una visión patriarcal y machista. Está equivocado. Tampoco es feminista. Tampoco es feminista la Biblia. No, es un libro que nos habla de Dios, de su amor para con nosotros, para con todos los hombres por igual, sin importar sus condiciones, si es hombre, si es mujer, y ni siquiera sus condiciones morales. El amor de Dios es para todo mundo y su oferta de salvación es para todo mundo. Eso se manifiesta en esta historia que nos cuenta la palabra. Ahora, su historia es extensa en cuestión de versículos que debemos leer, pero por eso déjenme hacerles una historia tomada de todos esos versículos y luego abordaremos algunos pasajes en particular. Josué está al frente del pueblo de Dios y la misión es poseer la tierra prometida. Jericó es una ciudad considerada inexpugnable. Sus enormes paredes externas la hacen ver imponente e invencible. Josué sabe que Dios está con ellos, pero entiende que humanamente hay que tomar previsiones, así que manda a 2 espías para que reconozcan la ciudad. Los espías llegan a la ciudad y buscan alojamiento en lo que bien podría ser una posada de esas llamadas de mala muerte. En aquella cultura, eso era muy natural para los viajeros. La posadera, o dueña del lugar, mesonera podríamos decir también, a quien la Biblia llama ramera, se llamaba Rahab. Cuando las autoridades de Jericó se dan cuenta de su presencia, acuden a Rahab, pero esta mujer les esconde a los espías y les ayuda a escapar mediante una información confusa a los enviados del rey. Entre Rahab y los espías judíos se establece un pacto. Ella permanecerá dentro de su casa y ellos respetarán su vida, y la señal del pacto será un cordón de grana que ella atará en la misma ventana por donde los ayudó a descender de las paredes de la ciudad. Ella vivía en una casa que estaba en el muro de la ciudad. Cuando el pueblo de Dios tomó la ciudad, Rahab y toda su familia y sus pertenencias fueron respetadas. Pudiendo escapar a cualquier otro pueblo vecino, Rahab y su familia se integraron al pueblo hebreo a partir de aquel entonces. Y para los que no son asiduos lectores de la Biblia y no conocen exactamente toda esta historia, se van a sorprender en los devocionales futuros cuando veamos hasta dónde llegó esta mujer para ser una mujer ilustre, renombrada, a pesar de haber comenzado su vida de esta manera. He aquí una de las virtudes que Dios derramó en Rahab y nos invitan a imitarle. La visión espiritual para ver el plan de Dios. Mire cómo dice la palabra del Señor en Josué capítulo 2, versículos, voy a leer desde el 8 y algunos versículos más después de ese. Dice: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, ya los había escondido, ya les había dicho a los que venían del parte del rey a buscar a esos hombres que se habían ido, había dicho una información confusa, y entonces ella fue a hablar con ellos y mire lo que les dijo. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado
del Jordán a Sehón y a Gog, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora, y sigue hablando, y es cuando hace el pacto con ellos, pero podemos ver la visión espiritual para ver el plan de Dios. Algunos tratan de salvar la reputación de Rahab y dicen que en realidad era una posadera o una mesonera, o la dueña de un lugar de posada u hospedaje de aquella época. Pudiera ser así porque resulta que la palabra para ramera y posadera o mesonera son la misma. Sin embargo, aún en el Nuevo Testamento se le da este calificativo en sentido negativo, y conociendo la cultura de aquel entonces no resulta difícil creer que un lugar para los viajeros fuera también un lugar en donde se ejercía aquella denigrante profesión de la prostitución. De cualquier manera, es un hecho que ella no era parte del pueblo de Dios. Era parte de una nación y una ciudad idólatra. Una nación y una ciudad que practicaba rituales de idolatría y de inmoralidad que por supuesto ofendían al Dios creador de todas las cosas, porque también creó a todos los pueblos. Pero acuérdense, dice la palabra en Romanos, que el hombre se envaneció en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido y empezó a adorar a las criaturas antes que al Creador y se fue pervirtiendo en su vida moral y, bueno, habla de la depravación del hombre. Ella era parte de un pueblo depravado. Su destino estaba dirigido hacia la destrucción porque Dios había hecho juicio sobre ese pueblo y ese pueblo iba a ser destruido. Era parte de un pueblo que había pecado y que estaba por ser destruido por las huestes del Señor. Sin embargo, en el diálogo que tiene con los dos espías, demuestra una extraordinaria visión y una capacidad extraordinaria para entender el plan de Dios. No sabemos que haya estudiado teología o algo así en un seminario. Sin embargo, sus declaraciones son acertadísimas. Se da cuenta de que Dios ha hecho maravillas con su pueblo, el pueblo hebreo, y ella anticipa que destruirá a su nación, a Jericó. Por lo tanto, ella escoge acogerse, someterse a la misericordia de Dios y al pueblo de Dios. Es decir, que resultó historiadora, mujer de fe y profeta. El problema de mucha gente el día de hoy es que no entiende lo que Dios quiere hacer, no tiene visión para entender los planes de Dios. Y a pesar de que tiene mejores perspectivas que Rahab, porque el día de hoy, por favor, tenemos mejores perspectivas que Rahab, tenemos la Biblia que nos enseña exactamente lo que Dios planea hacer en el mundo. Pero hay gente que a pesar de eso no tiene visión para entender los planes de Dios, no tiene capacidad para ver lo que Dios planea y para ver lo que Dios quisiera hacer con su propia vida, y viven en una peligrosa necedad. Por ejemplo, hay personas que nacieron en el pueblo de Dios y abandonan el pueblo de Dios para vivir en el mundo. Rahab abandonó al mundo para vivir en el pueblo de Dios, a pesar de haber nacido fuera de él. Ella no nació en el pueblo santo, no nació, y esto nos recuerda y nos enseña que Dios no discrimina, que Dios no discrimina a nadie. Hay aquí una mujer de una profesión denigrante, de un pueblo idólatra, pero ella escoge acogerse, someterse, solicitar la gracia de Dios y la experimenta. Dios no le dijo que no, le dijo que sí. En esta vida hay que tener visión para entender los planes de Dios y unirnos a su voluntad en vez de pelear contra ella. Así que esta es la primera enseñanza, la visión espiritual para ver los planes de Dios. ¿Qué trae entre manos Dios? ¿Qué planea Dios? Bueno, la Biblia dice que Él planea salvar a todos aquellos que crean en Él, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice la palabra. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Son palabras del Señor, que nos invita a los seres humanos. Ese es su plan, eso quiere hacer. Y con esta pandemia y con la situación que vivimos ahora, ¿cuál es su plan? Recordarnos que Él está aquí entre nosotros. Y Él no hizo el virus, ni nos mandó el virus, eso no lo hicimos nosotros mismos. Eso es parte de nuestras decisiones incorrectas y cómo manejamos la ecología, cómo manejamos el mundo. Y Dios solamente permite que experimentemos las consecuencias de nuestros actos para que reconozcamos su grandeza y para que volteemos a Él
Insisto, no es que Él nos haya mandado esto, no, esto no lo adjudicamos nosotros, pero Él sí puede utilizar esto para bendecirnos, para mostrarnos su gracia. En esta vida hay que tener visión entonces y entender los planes de Dios y unirnos a su voluntad en vez de pelear contra ella. Naciste en el pueblo de Dios, permanece ahí, intégrate, crece más cada día, aprende más cada día, no te salgas de la gracia de Dios, no te salgas del pueblo de Dios. Naciste fuera del pueblo de Dios, intégrate como Rahab, pide misericordia a Dios y sé parte de su iglesia. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.